Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos sean a este octavo episodio de Los Streamers. Mi nombre es Freddy Merentes, bienvenidos a este podcast, un podcast más. Este es sobre cine, elegimos dos películas relacionadas a un tema, las vemos y venimos acá cada semana a traerles una tertulia cinematográfica. El tema de esta semana es la cárcel. Y pues para este tema elegimos dos películas que ni tanto Daniel ni yo habíamos visto. The Experiment del año 2010, que la pueden ver totalmente gratis en YouTube. Y Mother, una película del año 2009 que la pueden ver en Hulu. Eso es básicamente lo que vamos a estar hablando hoy. Esperamos se hayan visto las películas y si no, bueno, no se preocupen que tratamos acá de cuidar el territorio de los spoilers. Aquí estamos otra semana, una semana más hablando de la cárcel, al parecer, porque cogimos esta película una vez más sin saber de qué iba mucho, sino más o menos de lo que sabíamos, y tal vez una no va tanto en la cárcel como la otra, ¿no? Pero que toman como la cárcel de diferentes perspectivas, diría yo. Exacto, le explicamos la dinámica. Nosotros tenemos un documento en internet, ahí lo que hacemos es que ponemos una lista gigante, de temas. Y bueno, cada quien nos vamos rotando, cada semana nos vamos rotando los temas, cada quien va agarrando un tema por semana. Y entonces, si yo, por ejemplo, que le habíamos elegido la cárcel, lo que hacemos es que empezamos a buscar en qué canales de streaming podemos ver esas películas. Y pues empezamos a decir opciones y tal. Y bueno, tenemos acá a estas dos ganadoras. Tú dices que de repente una de ellas te parece que no va tan relacionada a la cárcel. A mí me parece que sí, pero de otra perspectiva. Pero bueno, ya llegaremos a eso, supongo, ¿no? Sí, exactamente. Vamos entonces primero a empezar. Daniel les va a presentar acá la primera película que se llama The Experiment del año 2010, que la pueden conseguir en YouTube. Véanla si no la han visto. Ahí tienen una opción de una película. No necesitan pagar una suscripción necesariamente. Bueno, que si tienen internet tienen que pagar el wifi. Nada es gratis. Pero bueno, es más accesible, lo que quiero decir es más accesible. Se llama The Experiment en 2010 en YouTube y acá le dejo a Daniel para que nos explique un poco entonces de qué va la película. Te puedes ir a una biblioteca, a una cafetería donde tenga wifi gratis. Te pones con el celular ahí y te ves la película. Mira, totalmente gratis tu película. Exacto. Hay forma y alternativas, no hay excusa para no ver películas. De que se consiguen formas, se consiguen. Sí, totalmente de acuerdo, es verdad, no había pensado en esa opción. Bueno, pero entonces The Experiment, de Paul T. Schwerin, I think, creo que se llama así, se dice ese apellido ahí, nuestra mejor interpretación de Paul T. Schwerin, director de esta película, que creo que es su única película, o al menos su única película grande, ¿no? Dirigió dos películas, una bastante pequeña, 10 años antes, y esta. Sí. En el 2010, pero es bastante conocido por ser escritor, que es el creador de Prison Break. Y que hace esta película, que es un remake de una película del 2001, Das Experiment, de Alemania. Y trata sobre, básicamente es... para ponerlo en rasgos generales, es como un experimento que se va a llevar a cabo, va a llevar a cabo en una empresa. Tenemos a nuestro protagonista, hecho por Adrian Brody, que consigue esta oferta de trabajo que cualquiera lo tomaría, ¿no? Es como $14,000 por 2 semanas de trabajo para participar en un experimento que se va a realizar sobre las prisiones, ¿no? Entonces, cuando llegan participantes a este experimento, descubrimos que básicamente la mitad son divididos en guardias y en prisioneros. Entonces, nuestros guardias, tenemos como el líder de los guardias, que es nuestro otro protagonista, Forrest Whitaker. Que se llama Barris. Y pues entonces vamos viendo qué pasa en estas relaciones, cómo cada bando toma sus roles y cómo se desarrollan las relaciones entre estos en este experimento, que sencillamente es... Ellos ninguno son criminales, ¿no? O sea, sencillamente están haciendo parte de este experimento y vemos cómo la tensión crece entre estos dos grupos de personas más y más. Como decía Daniel, teníamos en la parte del casting, teníamos a Adrian Brody y el otro protagonista, Forrest Whitaker.
que los personajes, bueno, se llaman Travis y Barris, que son básicamente los personajes que van a llamar más la atención durante toda esta trama. Lo que no reconocen a Travis, a Andrew Brody, es la persona que hace de la película del pianista, que es el protagonista, esa película de nuestro querido amigo violador Roman Polanski. Y el señor y el señor Forrest, que también lo hemos visto en muchas películas. Una de ellas, El último rey de Escocia, que es una película que está bastante buena, por si no lo han visto. Es mucho, pero yo descubrí que no es mucho realmente. Exacto, pero bueno, esa es como esa es conocida, la del último rey de Escocia. Sí, pero yo no me la he visto. ¿No la has visto? ¿Qué? ¿Tú sí? Sí. ¿Qué tal? Entonces, bueno, tenemos acá esta historia, ¿no? De esta situación que a mí me gustaría saber, porque Daniel me comentaba por el chat que tenemos que sí, que le había parecido interesante esta película. Me gustaría saber como que cuál es su perspectiva, no sé, que si querías compartir algo conmigo de tu punto de vista o tu percepción de la película o algo así. No, bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que plantea la película, ¿no? Yo me pongo a investigar porque realmente yo vi una película que se llama The Stanford Prison Experiment del 2015, que básicamente tiene la misma premisa, porque esto es basado en un experimento que sucedió en la vida real, que sucedió en el 71, que se llama así, The Stanford Prison Experiment, porque sucedió fue en la Universidad de Stanford, de que tomaron a este grupo de estudiantes, le ofrecieron fue como que $15 al día. Y terminó mal también. Sí, terminó igual, muy parecido, pero entonces... que lo que hace la película lo que hace es que exagera al punto en donde llegan, pero en lo que sucedió en la realidad pusieron también a mitad prisioneros, mitad guardias, y entonces no podían ser violentos, estaba un psicólogo viendo, no sé qué, bla, bla, bla. Iban a durar 2 semanas y tuvo también que terminar a los 6 días por cómo iba la situación de la rivalidad que sucedió y las humillaciones que estaba sucediendo de un lado hacia el otro y de abusos de poder. Eran tan grandes que tuvieron que suspender el experimento. ¿Sabes que yo no soy...? Ok, perdona. Y no es bueno que ahora es como una clase de psicología, que todo lo que ve psicología, estudia psicología, es un experimento muy famoso por lo que sucedió, pues, o los resultados que ahí tuvieron. Y considera también que fue un experimento muy poco ético por todo lo que hizo, ¿no? Y por lo cómo afectó a las personas. Es bastante curioso que me diga todo esto, porque yo en verdad lo del experimento de la vida real no lo sabía. Y cuando yo vi la película, pues la verdad no me gustó mucho, porque una de las cosas que más me hizo ruido de la película es que estas personas en la historia, en la película, pierden, o sea, como que pierden los cabos en 48 horas. En 48 horas, según la película, ya esta gente había como que se había vuelto loca, los que tenían... Obviamente los que estaban en posición de prisionero no tenían muchas opciones porque no tenían derecho, porque el experimento se trataba de eso, ¿no? Tenían que ser condiciones reales y tal, y pues eran prisioneros, no tenían muchos derechos que digamos. Pero me llamaba la atención que entonces los tipos que hacían de guardia en 48 horas era que sí, ya nos volvimos locos y tal. Y yo pensaba que era una exageración de la película, pero si tú me estás diciendo me estás diciendo que lo que hace es decepcionarme más bien ahora de la humanidad. No, el experimento lo tuvieron que suspender a los 6 días porque se fue a la regalada, a la shit, básicamente. Porque tú sabes que yo decía, o sea, no entiendo esta película, me molesta. ¿Cómo es posible que el experimento dure 15 días y ya a los 48 horas me estén matando todo así, como que están todos demasiado apurados por terminar la película? Ok, no entiendo. Entonces me hacía un poco de ruido. Yo decía, bueno, yo entiendo, mira lo que dije yo en mi análisis, tuve que haber investigado. En mis análisis decía como que no entiendo cómo en 48 horas perdieron, o sea, esta gente la cordura todos así tan rápido. O sea, y entonces yo decía, entiendo que la película, por ser una película, me quiera acelerar el tema de que se volvieron locos por el tema de la ficción y todo eso, pero coño, no me digas que son 2 semanas y tal. Y yo tenía un debate, estaba como arrecho conmigo mismo, molesto conmigo mismo, porque decía como que, o sea, me molesta, ¿por qué es tan rápido? ¿Qué es esto? Y como que se salieron, pero entonces ahora tú me dices esto y es como que no, qué decepcionantes son unos seres humanos, la verdad. Porque al parecer lo que sucedió fue que sucedió igualito, que los 48 horas empezaron los peos, porque que al parecer el primer día fue normalito, todo el mundo iba bien, no sé qué, bla, 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 y fue
por instigación básicamente de los prisioneros, no creyéndose el experimento, como que, ay, ¿qué no van a hacer? Esto es un experimento, no sé qué. Exacto, como que se ponen al sas y no sé qué. Y los guardias, para demostrar autoridad, empezaron a hacer esto. Entonces hicieron lo mismo, ponerlo a hacer flexiones de pecho muchísimas, como tortura psicológica, básicamente. Hay una cosa que, por ejemplo, hay un detalle que no lo hacen en esta película, que sucedió en la vida real, que a todos los guardias en la vida real le dieron lentes de sol totalmente oscuros, para que nunca hubiera contacto visual, para quitarles totalmente la humanidad a los guardias con los prisioneros. A los prisioneros a todos les colocaron porque todos tenían el pelo largo, porque eran los 70 y no sé qué, a todos les colocaron como media en el pelo para quitarles también identidad, lo mismo del número, pero eran todos chamitos de estudiantes. Claro, que yo creo que lo hubiese quedado mejor si lo hubiesen puesto así, hubiese sido más interesante. Pero bueno. Y entonces existe la película que es así, que es exactamente siguiendo todo lo de la... como pasó el experimento, que se llama igualito, pero salió en el 2015. Además que estábamos hablando de estudiantes de qué edad, universitarios. Como veinteañeros, qué sé sí, yo. veinteañeros. Porque claro, principio de 20 años. Porque me pones ahí a un personaje, por ejemplo, el personaje de Barris, que es un señor como ya de más de 40 años y entonces en 48 horas se vuelve todo loco. Y además que una cosa que también que no me cuadraba mucho, que era como que... Pero bueno, estos son hombres, ¿no? O sea, y sigue siendo un experimento. No es que los que están haciendo de prisioneros son tontos y van a decir, ah, no, sí, me la tengo que calar. O sea, lo que yo decía, porque eran hombres, son adultos, ¿no? E incluso en la ficción ponen a un verdadero excarcelario. Ah, sí. Entonces, lo que pasa es eso. Creo que les hubiese quedado mejor si hubiesen hecho otra vez una película, bueno, no sé, en mi opinión. Si hubiesen hecho otra vez la película con adolescentes, es más creíble que un chamo de 22 años. Bueno, eso es lo que dice. Yo vi una entrevista de uno de los que participó en la vida real, en el experimento, y eso dice que le preguntan, no, y estas cosas tan crueles que estabas haciendo y no sé qué, y tal. Y el bicho así como dice en un momento, yo era un muchachito, o sea, como que la destrucción y la cosa era también algo como que me divertía y me llenaba en ese momento también. También una cosa en la que falla la película quizá es que quizá la sobrecargaron de estereotipos, ¿no? Porque entonces teníamos un montón de estereotipos del lado de los malos, que entiendo de nuevo cuál era el punto y tal, pero de nuevo, eran adultos, ¿saben? Eran viejos ya, entonces veíamos tipo unos viejos ya de más de 35 años que, oh, Daniel, por favor, no, Daniel, no hagas esto, eres un abusador. ¿Qué estás haciendo, Daniel? Es como que no, yo creo que eso es... desde el ámbito de los adultos creo que se hubiese tornado diferente, no sé. Bueno, pero el punto es que es basado en eso. Entonces, por eso me llama mucho la atención, porque sigue muchas cosas que sucedieron en la vida real, ¿no? Y que demuestran, por ejemplo, claro, yo creo que me llena más la atención es porque eso me hizo llevarme a este agujero negro de investigar más sobre el experimento y de lo que sucedió en ese experimento y bla, bla, bla. Y hablan como, por ejemplo, de que entonces ¿qué hacen las personas malas? ¿Qué la hacen las personas malas? ¿Que será que todos podríamos ser malos y solamente el ambiente que nos pone a ser malvado? Por ejemplo, el tener poder yo creo nos que lleva a ser malvados directamente, como pues, entonces uno ve todos esos casos de la violencia de los policías, violencia que existe ahorita con los policías, ¿no? Todo esto del abuso de poder, y entonces tal vez viene de esto, inerte, que el humano cuando tiene poder tal vez se vuelve, es imposible es muy difícil no corromperse. Exacto, y además en ese caso lo tenían como el poder desde la perspectiva del juego, porque para ellos quizás se lo estaban tomando como un juego porque era un experimento. Al principio hasta que se salió de control. Con el tema, como te digo, con el tema de estos adultos, además como que, exacto, es que siento que le faltan un poquito el respeto a lo que es la adultez. Porque, de nuevo insisto, o sea, y no es que quiera defender que todavía siga en la posición de que estoy en desacuerdo o estoy desencantado con la película, porque te digo, no quiero usar lo de los jóvenes universitarios como excusa, pero es la realidad. Son chamos de 22 años, 20 años, ¿no? Es como más fácil o más entendible. Además son estudiantes que de cierto modo, estos no eran estudiantes, estos eran personas que venían, eran personas adultas que venían de diferentes lados, cada quien por su lado, porque esto es un anuncio que se pone en el periódico para como una especie de tigrito, como decimos en Venezuela, de especie de trabajo que vas a hacer en un par de días, te ganas un dinero y ya, chao. Muchísimo dinero. Era muchísimo dinero, exacto. Que entonces eso es lo que
me sigue igual como desencantando de un poco de la película. Pero entonces, ¿tú cómo crees que hubiera sucedido? O sea, como en... Sí creo que hubiese habido problemas. Sí creo que hubiese habido problemas, pero no, número uno, en 48 horas, y número dos, al nivel en el que te lo pone la película, que es como muy exagerado. Además hay una cosa que llama mucho la atención, que de seguro, yo estoy casi seguro que no pasa en el experimento, que lo que hace es que para mí, lo que hace es que menos creíble todo, y me molestó, pues. ¿Qué cosa? Que es como que, el experimento supuestamente era poner a estas personas en condiciones de como si estuvieran bajo el ambiente de una cárcel, ¿no? Tenía a los presos, a los carcelarios, no, a los presos, perdón. A los presos y a los guardias. Y a los guardias, a los custodios, ¿no? Entonces, eso está bien, ¿no? Y los presos tienen que cumplir su condición de preso, eso está bien. Pero entonces yo supongo que los guardias tienen que cumplir su condición de guardia. Uh-huh. Entonces tú me vas a decir, ¿en qué cárcel del mundo, para estos científicos, en qué cárcel del mundo los guardias pasan la noche cada uno con una botella de brandy o de whisky así, zampándose cada uno? Entonces es como que me la echas a perder, me echaste a perder la cosa, como que eso fue lo que también una de las cosas que me pasó a mí, pues como que ese temita ahí de como que vamos a meterle la leña roja de Volver al Futuro al plot point para que todo se acelere, no sé qué. Pero bueno, voy a calmarme porque estoy molesto con la película. Pero entiendo el punto, y me parece también interesante ahora saber que esto en verdad sí pasó y que sí tuvo el desenlace. En el 71. Bueno, si tal vez si te llama la atención, yo creo que una recomendación es buscarse la película que se llama en serio así, que se llama The Stanford Prison Experiment, que es como que cuentan el experimento, pero exactamente como sucedió en la realidad, porque lo que hace esta película, The Experiment, que estamos hablando, lo que hace es que como que toma el concepto y dice, uy, qué interesante, vamos a ver qué más me invento aquí. Entonces se inventa que es toda esta familia, que le dan un platero, que tal vez como más deshumano incluso, el final es mucho más crazy de lo que sucede en la película. Claro. La otra. No, en la que nos vimos. O sea, como termina al final, obviamente se va mucho más a la locura que lo que sucedió en la vida real. Lo pararon antes de que se fuera hasta ahí, ¿entiendes? Exacto. Pero igual sí sucedieron cosas mucho más locas. Pero entonces es muy interesante ver la que es más cercana a la realidad, como para ver cómo sucedió. Dice que es del año 71. No, que el experimento sucedió en el 71. Y la primera película... Y la película salió en el 2015. Estoy confundido ahora. Porque dice que viste dos películas, ¿no? Ok, mira. No, nos vimos la película The Experiment del 2010. Del 2010. ¿Verdad? Exacto. Tenemos esa de Experiment del 2010, que es un remake de una película de Alemania del 2001. Ah, exacto. Ok. Pero sigue la misma historia esa que nos vimos, ¿verdad? Pero la otra alemana. Y el experimento fue aquí en los Estados Unidos, ¿no? Pero el experimento sucedió en la Universidad de Stanford en el 71, ¿sí? Y en el 2015 sacaron una película que se llama The Stanford Prison Experiment, que es la historia de cómo sucedió ese experimento en esa universidad, exactamente como sucedió en la vida real. Porque la que nosotros nos vimos es como que agarraron el concepto y le inventaron una historia, le inventaron unos protagonistas, y que hay uno que es diabético y no sé qué, bla, bla, bla. Sí, me explico, por ejemplo, toda una novela. Forrest Whitaker, el personaje de Forrest Whitaker era como un señor que vivía con la mamá, entonces que tenía como problemas con la que ni siquiera, que no desarrollaban los personajes, entonces eras como que en verdad no suponías, tenías que suponer que esta persona era de cierta manera. Yo sigo echándole mierda a la película, me disculpo. O sea, a usted no le gustó nada. Como que la película pensó que a lo mejor yo no iba a ser lo suficientemente inteligente para hacerme ciertas preguntas acerca de cómo estaba narrada la película. Pues eso creo que fue lo que me molestó. Además que no me presentó ninguna propuesta nueva, no era como interesante, era como bastante normal, pues la vi yo. A mí me gustó, bueno, a mí esa premisa creo que es muy interesante. Bueno, en la premisa del experimento como tal estuvo bastante interesante, al punto tal que, bueno, el experimento fue un fracaso. No, porque, y qué bueno, qué horrible la experiencia carcelaria, ¿no? Y qué horrible haber estado en esa situación también, ¿no? Pero bueno, al menos a todos le pagaron. Bueno, exacto. Le pagaron el platero, bueno.
Pero qué horrible, sí. Yo creo que eso te trauma para toda la vida. En especial lo que le hicieron al protagonista, ¿no? Sí, exacto. Porque la cosa es que en esta película, o sea, para tratarnos de representar un poco lo que es la salida de control del experimento, pues ahí tenemos a los dos protagonistas, como se lo habíamos mencionado antes. Tenemos a Travis y a Barris, que como que se agarran un pique ahí y empiezan a representar pues una lucha ahí de egos y tal, y pues nuestro pobre amigo Travis lleva palo del bueno por parte de Barris. Pero bueno, ¿qué más se le puede hacer, no? No, pero ciertamente yo creo que no hubiera ido No, yo tampoco. Pero o sea, era burda de plata, pero igual. No, es que no, o sea, eso es como lo mismo de decir que quieres ir a prestar servicio en el ejército, o sea, es como que no, marico, o sea, no. Creo que, por ejemplo, en Venezuela, creo que el servicio del ejército eran como 2 años, ¿no? Okay. Una cosa así. ¿Y qué ganaba? No, o sea, le dan su sueldo mínimo, o sea, es una cosa bastante básica, bastante mala. Lo que pasa es que recuerda que en Venezuela está como el servicio militar. Hay como 2 tipos de servicios militares en Venezuela. Uno que es como el reclutamiento, que es a donde, bueno, no necesitas tantos requisitos para estar. Y ellos te dan como una especie de sueldo mínimo, una cosa así. Y tú entrenas por unos años y tal, y eres parte de la recluta del ejército venezolano. Pero también están lo que son las escuelas militares, que es donde va la gente graduada y estudiada y con intenciones de ser, no sé, ingenieros civiles de la marina y cosas así. Entonces son como 2 cosas totalmente diferentes. Pero a lo que yo me refiero es que en Venezuela, pues, prestar servicio militar, así como de recluta, debe ser parecido a este experimento de mierda. Casi, ¿verdad? Debe ser una situación bastante desagradable estar ahí rodeada de toda esa gente que, bueno, debe venir de muchas clases, de diferentes clases sociales. Me acordé de otro dato de esta película, bueno, no de la película, sino sobre el experimento, porque yo creo que lo más interesante es lo del experimento, sí, que por ejemplo, ¿sabe? No sé si has visto esas fotos que han salido, que han sido muy controversiales de la guerra en el Medio Oriente, de tropas de Estados Unidos, como torturan a prisioneros, que los ponen a torturarlo y bla, 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 y no sé qué. E incluso cuando han ido a juicio a esas personas, los abogados lo que hacen es que citan este experimento que sucedió como para dar razones de por qué. De que cuando hay un infinito poder y que necesitas como implementar tu poder, psicológicamente las personas suben y suben sin darse cuenta hasta dónde pueden llegar y lo que están haciendo en verdad, lo malvado que están haciendo. Entonces, que por ejemplo, que esos casos que sucedía ahí era eso mismo, que estaba sucediendo lo mismo que estaba sucediendo en el experimento. Porque, por ejemplo, esa gente se supone que sabía que estaban en un experimento, pero igual cayeron en hacer cosas atroces con gente que no eran nada criminales, ni siquiera ni nada, ¿no? Estaban haciendo, todos sabían, eran conscientes del experimento y sucedió. Entonces imagínate cuando sí está sucediendo en la vida real, que estas personas tienen unos presos y que tienen que implementar poder y no sé qué. Entonces hacía mucho caso, se han librado los militares de la sentencia por poner el experimento como prueba de que no es culpa de ellos. ¿Entiendes? Sí. Hay una cárcel que pertenece a los Estados Unidos que se llama Guantánamo, la famosa pero cárcel. Eso aquí. Exacto, que pues, me imagino que ahí debe pasar lo mismo. De hecho, también hubo casos ahí. Yo no sé si esa cárcel ya la cerraron o no, pero también creo que sí, ¿no? Hubo, no sé. No sé si nuestro amigo Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, la cerró o eso era muy, muy fuera de su jurisdicción. Obviamente no creo que Trump esté pendiente de cerrar esas cárceles. Ya, o sea, no sé. Solamente sé que hay una cárcel llamada Guantánamo que pertenece a los Estados Unidos y es una cárcel que incluso de hecho se le han hecho películas porque precisamente eso, es una cárcel donde las torturas a los presos humanos, o sea, sus derechos humanos están tan por el piso que o sea, esas personas juegan, no valen nada como seres humanos para lo que son sus custodios ahí en esas cárceles. Entonces imagínate el nivel de poder, de locura que debe tener esa gente en la cabeza. Bueno, sin ir tan lejos, nosotros también tenemos una realidad cercana. Yo recuerdo una entrevista a Loren Salet. ¿Tú sabes quién es Loren Salet? No. Es el tachirense, es un estudiante, fue un estudiante
un líder estudiantil de Venezuela que se fue a Colombia y estuvo como teniendo unas conversaciones por Skype con personas en Venezuela y estaba llamando como a alterar el orden público y tal, no sé qué, y el chico fue, ¿cómo se dice?, deportado de Colombia para Venezuela y lo metieron preso en las cárceles venezolanas y estuvo preso como 5 años. Él ahorita está en España porque, bueno, a través de unas negociaciones ahí locas, de esas que se hacen en nuestro país, logró ser desterrado básicamente de España y ahora vive ahí en España, pero ya le dieron hasta la nacionalidad y todo. No, el punto es que este chico duró como 5 años en la cárcel, siendo preso político. Y parte de esa, yo una vez leí una entrevista de él y él comentaba que estaba una vez en la cárcel del Helicoide, en el SEBIN de Helicoide. El SEBIN, para los que no saben, el SEBIN es un organismo policial de lo que es la actual dictadura en Venezuela, que bueno, se encarga de tener los presos políticos. Pues, y ahí tenemos una cárcel que se llama la cárcel del Helicoide, que pertenece a este organismo. Laurent Sallet estuvo ahí y en una entrevista Laurent Sallet comenta cómo podían los presos desde afuera escuchar los gritos que salían de un cuarto de una persona que estaba siendo torturada por un policía, por uno del SEBIN. Y entonces que el chamo me hace recordar porque se parece mucho al personaje de Travis. El chamo como que Laurent Sallet como que dice verga, bueno, según él, su declaración en su entrevista, dice que él no aguantó más la indignación y que se paró y que tocó la puerta de donde estaban torturando a la persona y que de la puerta salió un comisario que, dice él en su entrevista, que es un comisario que siempre había sido buena persona con él, como que era el único comisario que nunca lo había molestado, ni le había pegado, ni nada. Y cuando lo salió, que dice que sale este comisario con las mangas de las camisas remangadas y el tipo está todo sudado, con la camisa un poco desabotonada, todo sudado, y que mira el carajo y le dice: ¿qué pasa, Loren? ¿Todo bien? ¿Te pasa algo? Así como que con toda la calma del mundo. Eso es eso es saber que tienes poder en ese momento. Porque entonces Laurent Sallet, cagadísimo, dijo en la entrevista, como que cagadísimo, lo que dijo es como que se quedó callado y dijo no, nada. Y se devolvió y se volvió a sentar y se quedó calladito y dijo como que no podía, que se tuvo que tragar toda la indignación que sentía en este momento. Ese tipo sabía en ese momento que tenía bastante poder. Bueno, pero ese es el punto del experimento. Sí, totalmente. Y sí, pero yo te digo que yo creo que sí hubiese pasado. Pero lo que pasa es que siento que la película lo exagera y le mete el cartucho rojo, el carbón rojo de Volver al Futuro. Lo hace muy rápido, dice usted. Y muy violento y muy exagerado. Y es como no todo el mismo momento y tal. Entonces como muy explosivo todo. Y bueno, yo no me lo creí, no me lo disfruté en el momento y no me pude disfrutar la película por eso, pues. Ok. Pero es muy loco, man. Sí. Realmente yo no quiero ir por ese experimento. No quiero ir para la cárcel después de eso. Es que ¿quién va a querer estar viviendo lo que es vivir en una cárcel? Tú eres loco. O sea, eso está como un retiro espiritual. No. Bueno, los retiros espirituales y lo que son las limpiezas de drogas, lo que cuando la gente va a retiro... Eso es como una cárcel, pero no es cárcel. Y son vainas psicológicas fuertes también, ¿no? Como que pero igual estás encerrado en un lugar, sí, sin acceso, no sé, a tu celular. Sí. Que bueno, no tienen capaz el nivel de violencia que puede experimentar y que se puede salir de control como en este experimento. Pero igual es como que, no, yo no quiero estar así. Tú eres loco. No. Bueno, ¿tenemos algo más que comentar acerca de esta película, Daniel? Que estuvo chévere. Estuvo chévere, a ti te gustó la película, muy bien. A mí, bueno, yo creo que ya la gente sabe y puede sacar conclusiones de lo que me pareció a mí la película. No estoy diciendo que me pareció mala, pero me pareció un poco decepcionante, pues. Esperaba más. Esperemos la siguiente. Bueno, según también hay mucha gente que dice lo mismo, que dice que la alemana es mejor. ¿Que la alemana es mejor? Sí. Ay, habrá que ver la alemana también. La alemana es de los 70. No, del 2001. Del 2001, pensé que era de los 70. No el sé 70 pasó el experimento. Freddy Merentes, por favor, reacciona. Que bueno, yo creo que es momento entonces para pasar a la siguiente película del día de hoy, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a la siguiente película del día de hoy.
Acá, bueno, acá ya nos volvemos un poco más filosóficos con el tema de la cárcel, pero es lo que hay, señores. La película se llama Mother, es del año 2009 y la pueden ver en Hulu o la pueden ver pirateada también en internet si saben cómo hacer eso, pues. Eso es malo. Eso, bueno, supuestamente es malo, pero bueno, yo entiendo, chicos, yo entiendo. Nosotros hemos estado en su posición. Esta película es dirigida por el aclamado, me gusta esa palabra, aclamado, por el aclamado, bueno, no es el aclamado, pero es un director nuevo que se está haciendo muy famoso, o sea, que es muy famoso ahorita, que es el señor Bong Joon-ho. ¿Es nuevo? Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, el señor Bong Joon-ho, que sí es nuevo que director. Sí, porque como te estábamos comentando fuera del micrófono lo de que era, porque dijiste este director nuevo, y entonces pienso, es nuevo, él es un director No, nuevo. no es nuevo, no es nuevo, tiene bastantes Muchas películas. Sí. Entre ellas, bueno, nuevo como en Hollywood. exacto. Pero tiene una película que se llama Parasite, que bueno, todo el mundo debe saber. ¿Cuál es esa? Que es la que se ganó el Oscar, se ganó como 800,000 Oscars. No, esa no la he escuchado, no. Parasite, que se ganó mejor película extranjera y mejor película normal. Mejor película. En el Oscar el año pasado, pero también yo vi una película de él que me pareció bastante bonita, que se llama Okja, que es como que un laboratorio crea un nuevo animal para crear un nuevo animal con carne más sofisticada y no sé qué, para venderlo mejor y tal. Entonces hay una niña que es dueña de uno de estos animales y lo quiere proteger y bla, 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 bla. La película es bastante buena, la verdad. Y también vi una película de él que está en Netflix, no sé si todavía sigue ahí, que se llama Snowpiercer, something like that. Se llama como, no sé qué significa piercer. ¿Tú sabes qué significa esa palabra? No, yo también no sé. Tal vez como abridor de hielo. No sé qué carajo significa, pero bueno, es el director de esas películas y es un director que tiene como se podría decir que tiene su temática para hacer las películas, no es que tiene temáticas al azar, sino que siempre busca ahí como mantener siempre lo del mensaje social y el ambiente y la vida y bla, bla, bla. ¿Te parece en esta también? Sí, sobre todo lo del tema del mensaje social, pero bueno, vamos a ir por partes. Tenemos en esta película básicamente a dos personas que son las protagonistas, o sea, las que vale la pena mencionar, que es la señora Kim Hae-jae o algo así, que es la que hace el papel de la madre, y tenemos a un chico que se llama Won Bin, que hace el papel de Jong-doo. Es la mamá y el hijo, así de simple. Bueno, le voy a paso a describirle entonces la película hablar un poco de su contexto para que más o menos entendamos entonces, sin spoiler, eso sí. Mother narra la historia de una viuda y su hijo con discapacidades mentales llamado John. Su hijo es acusado de asesinato y es llevado a la cárcel. Y pues nada, eso es básicamente. Durante la película vemos lo que hacemos es ver el sufrimiento de esta mujer por tratar de demostrar que su hijo es inocente. Y que bueno, la señora está un poco, o sea, está abnegada a la inocencia, o sea, está aferrada a la inocencia de su hijo y también está como al 100% aferrada a defender a su hijo. Y la película básicamente en este caso pues no es que vamos a estar adentro de una cárcel como tal, pero quizás sí estemos dentro de otras cárceles, como una cárcel mental, por decirlo de alguna manera, porque en esta película lo que vamos a ver es que durante este proceso de la madre tratando de demostrar la inocencia de su hijo, vamos a ir descubriendo un poco las características de esta señora y vamos a ver como que qué tan sano es el amor que en verdad le tiene por su hijo y qué tan cuerda puede ser esta señora en cuanto a la manifestación de sus emociones, básicamente. Entonces, bueno, por eso es que yo digo que a lo mejor no vamos a ver las cárceles, pero sí es una película que te muestra una cárcel interna, una cárcel como de la persona que se siente atrapada por sus culpas, por sus penas, por sus propios problemas. Entonces lo que nos muestra la película es hacernos, desde mi punto de vista, nos muestra es una cárcel existencial.
ustedes saben cuando han estado en esos momentos de su vida donde siente que como que la cagaron en un par de aspectos de su vida y debido a eso entonces ahora se sienten como que agobiados por los problemas que les causa constantemente haber hecho esto. Bueno, más o menos como que por ahí diría yo que va la narrativa de la película. ¿A ti qué te pareció la película, Dani? No, bueno, yo estaba pensando que también yo lo veía como esto de la cárcel desde el punto de afuera, ¿no? Como la cárcel cuando nuestro ser querido es el que está en la cárcel. En cambio, la otra era la cárcel cuando yo soy el que está en la cárcel. La anterior película que estábamos comentando, y era como eso de que sufrimiento también las personas que se quedan afuera sabiendo de que su hijo está en la cárcel y cómo está viviendo, cómo le está pasando, no sé qué, porque sabe que no es en las mejores condiciones. Y más como esta mamá que es una mamá súper sobreprotectora, que daría todo por su hijo, ¿no? Y termina dándolo todo por su hijo y haciendo todo por su hijo. Sí. Entonces yo creo que nos muestra como... Es muy interesante porque nos dice que no hay un amor más puro que amor de madre, ¿no? Que mucha gente dice eso, de que el amor más verdadero es el amor de la mamá, y uno siempre... También incluso uno lo siente como persona de que incondicionalmente nadie te va a querer más que tu madre, ¿no? Sí. Pero entonces eso también en esta película nos muestra que eso tal vez tiene también un lado oscuro, y que hasta qué punto puede llegar esto a ser beneficioso realmente, y qué límite o hasta en serio esto no tiene límites o si tiene límites. Entonces es bastante interesante como todo lo que esta señora que termina llegando a como sumergiéndose más y más en cosas peores para tratar de salvar a su hijo, Transformándose más en una mala persona sin querer, solamente por el amor que sentía por su hijo. Un amor lleno además también de culpa y de pena. O sea, a mí me gusta mucho esta película, me gustó mucho por lo que hicieron con el personaje de la madre. Es una persona que o sea, yo siento que podemos estar ahí al lado del sufrimiento de la señora. Además que las condiciones las condiciones no se las pone nada fácil. Su hijo tiene como un problema es un chico con problemas, exacto. Es un chico quizás con problemas motores, cerebromotores, por decirlo no, de diría alguna como manera. de capacidad intelectual. Exacto. Porque o sea, de cuerpo. Pero porque digo que tiene problemas cerebromotores porque quizás no es que es un chico que sea 100% cuerdo, pues. Exacto. Entonces, tenemos a la señora, que además es viuda. Una señora con necesidades especiales, se podría necesidades especiales, esa es como sería Ese la es forma como más correcta de decirlo. Exacto. Entonces, Yo le estaba pensando en español. tenemos un chico con necesidades especiales, entonces tenemos a la madre que además es viuda, que además es una señora mayor, que su hijo, bueno, aparenta como unos 30 años, pero tiene la mentalidad de un niño. Entonces tenemos esta señora sola que además se ve que está luchando, llena de culpas y de que se ve que no la ha pasado bien en su vida. O sea, se ve que la tiene difícil. Entonces imagínense ustedes por un segundo ponerse en la posición de esta señora, de estar en la vulnerabilidad en la que se encuentra y que su único hijo, o sea, básicamente lo único que tiene, y además que lo tiene que defender muy bien porque ya la cagó en el pasado. Entonces lo tiene que defender muy bien y tal, y ahora su único hijo está en la cárcel. Debe ser muy... No, exacto, y que también que ella se siente como que tiene que cuidar a este niño con capa y espada, porque se siente muy culpable por cosas que pasaron en el pasado. Exacto. Entonces es como siente que tiene que dar más la vida por esta persona, ¿no? Por su hijo. Es como que lo llevan al límite lo que puede llevar a ser una mamá. O como lo que puede ser la maternidad o tener un hijo, y esa conexión de que hasta qué punto llegarías por eso. La representación de lo que podría ser la maternidad fuera de control, por decirlo de alguna manera. A mí tú sabes quién es otro vago más, sí, el escritor, un venezolano, ¿no? Ajá, el escritor venezolano que es el seudónimo, otro vago más. Uh-huh. Pero entonces yo me acuerdo que leí un cuento de él que me recordó a esto, porque era un cuento de él que era básicamente como que la premisa era de que una señora que
que su hijo era un criminal y está en juicio, y la señora pasa a declarar, y bajo su declaración, y que inventa un cuento tan loco de que porque es mi hijo y fue mi crianza y que yo fue que lo llevé a esta decisión y bla bla bla, termina metiendo a la cárcel ella a la mamá y dejan al hijo libre. Y entonces ese era el cuento. Y entonces me recordó mucho esto porque siento que esta madre hubiera hecho lo mismo, que hubiera preferido casi que ella intercambiarse con su hijo y ella pasar esta pena y como este castigo y tener a su hijo libre, que por eso intenta casi a muerte la libertad de su hijo, ¿no? Sí. A costa de todo. A cuesta de todo y al final lo logra que su hijo... Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Que bueno, precio? Tendrán que averiguar ustedes. Es una película muy buena, muy interesante. Todo lo plantean muy bien, a mí me pareció que todos los elementos lo plantean y es muy poética. Bien. Poética tanto como visualmente como a nivel de las escenas como están escritas o construidas. Me pareció que, por ejemplo, la escena del abogado con las muchachas todos, ahí y todos borrachos o sea, está la señora ahí como que con es una película de detectives pero con una señora. Con una señora que porque la película también muestra la negligencia por parte de la policía, que no sirve para nada. Entonces metieron al muchacho también la salud mental, aprovechándose de este muchacho, ¿no? Sí, y como que se la pusieron fácil. Entonces como que bueno, ya tenemos el asesino, listo, aquí, bla, se acabó, fácil. Pero al final, ¿qué decimos? O sea, tiene giros interesantes también. Exacto, porque al final tenemos una cosa ahí que nos es bastante difícil hablar de esta película sin spoiler, porque ese spoiler es muy bueno. Sí, exacto. No, y que tiene plot, como que tiene puntos de giro que son lo que te demuestran un poco también, hablan un poco también de la obsesión y... De la obsesión, básicamente nos hablan de la obsesión, los plot points, los puntos de giro que nos presenta la película. La señora era una señora muy sacrificada, me parece. Y muy sufrida, pobrecita. Siempre que salía como plano de la señora era como un sufrimiento. Sí, de pana era como que, ay, no. Sí, a mí me generaba muchas cosas. Sí, yo estuve leyendo, supuestamente esta actriz, según el director, en una entrevista que le hicieron al director, según esta actriz, es como una actriz que suele representar muchos papeles de madres en su país. Entonces cuando él como que conocía a esta actriz desde antes y le había ofrecido varios papeles y tal, pero como que ella se los había rechazado, hasta que él como que escribió básicamente esta película pensando en ella como para representarla. Pero que con esta película él dice que rompía un poco el esquema de lo que era la madre estereotípica, porque bueno, que estamos hablando de una madre que era muy amorosa y toda la vuelta no sé qué, también tenía su tuerca floja, que bueno, de las que no queremos hablar. No, y la historia es como fina porque es como un rompecabezas, que entonces esto pasó por esto y esto pasó por esto, y entonces uno va descubriendo como con el personaje todo. Sí, y la señora es la que se va encargando básicamente. Es una detective. Ella de ir a hacer toda la tarea de investigar qué fue lo que en verdad pasó para descubrir para tratar de demostrar la inocencia de su hijo ante las autoridades, pues. Y que lo logra, pero como amargo. Sí, es un final ahí que es un final muy poético, además. Termina ahí. Me gusta mucho lo que hace la película con el tema de los bailes, que siempre, o sea, como que hablábamos la otra vez cuando estábamos hablando de Discovery, en otro de los capítulos, que invitamos a las personas que no han escuchado ese capítulo, lo pueden ir a escuchar. Es el capítulo sobre la vida después de la muerte. Estábamos hablando ahí eso que nos parecía, bueno, yo comentaba que me parecía interesante cuando la película tiene un punto de partida y como que comienza y termina relacionándose con lo mismo, ¿no? En ese caso de Discovery, que era con el mar, estaba el mar ahí, empezaba la película ahí y terminaba ahí. En este caso está el baile, que me parece también como una forma muy poética de demostrar el crecimiento, la evolución tanto como de la historia como del personaje, porque la película empieza con la madre bailando y termina con la madre bailando también, pero en dos cosas totalmente diferentes que siento que ambas pinturas, ambas imágenes que hizo el director, pues te dejan ahí un mensaje, te ayudan a complementar lo que es el mensaje de la película. Sí, estuvo bastante interesante. Esta me gustó también mucho más. Creo que se nota por qué llegó
Porque esta no la había visto, pues entonces yo había visto Parasite y digo, no, este bicho desde hace rato estaba haciendo películas buenas, ¿no? Porque este también le escribió él y le dirigió él y todo está como todo cuadradito, como todo muy bien pensado de principio a fin, como lo que dice con lo del baile, que todo es como muy redondo, ¿no? Que todos los elementos que salen en la película es por algo. Cuando se roban la pelota de golf, es porque van a salir en otro momento. El celular, la foto, porque eso tiene un payoff, como que lo terminan y lo concluyen. Esto salió aquí porque implica esto aquí. Y entonces eso está como muy bien todo. No hay escenas que sobren, porque todas tienen una razón de ser. Y entonces, de ese punto de la narrativa también está que te entretiene en todo momento. Y otra cosa en la que se destaca este director en esta película también es en la forma en la que te muestra la película, porque tiene demasiados planos como que súper generales, grandes, donde como que se ve el personaje súper chiquitico y tal, y siento que eso de cierta manera ayuda a darle cierto clima a la película con lo que él está buscando de que si la persona está sola, porque nunca vemos la familia de la señora, o sea, la señora, y además es viuda. No tiene familia. Entonces, bueno, su familia es el hijo. Entonces siempre es como que se muestra ella chiquitica en unos planos como de paisajes gigantísimos, que los paisajes son bonitos y que también me imagino yo que eso es lo que está tratando de decir, ¿no? Como que la persona está sola ahí o tal, qué sé yo, está luchando sola, qué sé yo. Qué sé yo. Sí, o sea, no sé, es como que lo que yo interpreto, no sé si en verdad... Era puro, el bicho puro porque era bonito el paisaje y tal. A mí eso me llamó la atención. Pero coño, pero es una cosa que se vale que uno aprecia cuando uno ve una película. No, claro, obviamente. La señora lleva toda la película encima. Sí, tremenda actriz, la verdad. No sé. Me recordó muchas mamás, como mamás entregadas, ¿verdad? Además me imaginé muchas mamás tipos... no sé, yo me leí un libro que en Venezuela, cuando estaba en la época de la universidad, que se llama A este infierno no vuelvo, que era un libro que demostraba lo feas, corruptas, podridas y asquerosas que son las cárceles venezolanas. Y recuerdo que los testimonios y toda la vuelta y me imagino fácilmente a una madre venezolana que ese sea su día a día, ¿no? Que su hijo cayó preso y tenga que ir. Por ejemplo, en Venezuela tenemos este problema de que una persona, no sé, cae presa en Caracas y la mandan en una cárcel que está, que sea 12 horas de Caracas por allá metida en Apure, qué sé yo, en otro estado súper lejos. Y entonces esa pobre madre cada domingo que quiera ir a visitar a su hijo tiene que ir a ver cómo resuelve, no sé qué, que independientemente de que si es un criminal o que si la madre no hizo bien su trabajo o no, también hay que ponerse como un poco del lado del ser humano, ¿no? Y ponerse a pensar en que las cárceles son una mierda. Sí, las cárceles en general. Sobre todo porque, por ejemplo, en países como Venezuela, e insisto, porque allá son mucho peor. Soy venezolano, exacto. Se supone que las cárceles, porque es lo que planteaba este libro, las cárceles son un sistema de reinserción social. Es decir, que tú vas a las cárceles a que te regeneren para que tú puedas volver a la sociedad como una persona normal, no un delincuente. Eso es lo que se supone que debería ser una cárcel. Pero en Latinoamérica en general... Allá no pasa eso. Y en Latinoamérica en general, digamos, aquí no pasa eso. Ni siquiera aquí pasa eso. Aquí no pasa eso, pero aquí es peor porque aquí te entrenan. O sea, aquí sí le dan la clase y sí lo ponen a trabajar, pero igual no pasa eso. Porque, por ejemplo, si sabes que cuando aquí piden un trabajo, aquí te dicen que si te preguntan si has estado preso o algo así. Exacto, y si dices que sí, ya te dicen, ya no te meten, no te ponen a trabajar. Sí. Por ejemplo, ponían un caso que era muy irónico aquí en Estados Unidos, que sucede que, por ejemplo, a los presos le ofrecen, ¿quieres trabajar como bombero siendo preso y pagándote como 30 centavos la hora? Porque como son presos le pagan muy poquito el trabajo. Ajá. Entonces, trabajando como bombero, entonces trabajan como bomberos, están entrenados y no sé qué, trabajan en incendios, en serio están haciendo el trabajo, no sé qué, para reformarse, y cuando salen de la cárcel no pueden aplicar a ser bomberos porque tienen antecedentes. Y una persona con antecedentes no puede ser bombero. Entonces, que es la ironía de la vida, de que están entrenando en la cárcel, ya son personas que ya están preparadas, que podrían volver directamente al oficio, a la labor, para no caer otra vez en crímenes, y directamente a bomberos, y entonces no lo hacen puro porque entonces no tiene sentido, no hay reinserción real, porque están bloqueando a la persona, no importa que esté entrenada, ¿entiendes?
Entonces imagínate en Latinoamérica cuando no le entrenan nada, o sea, que entrenan nada, nos meten en un hueco. Y con el nivel de corrupción que, Qué miedo meterse allá en la cárcel. Sí, no, nada que ver. Supuestamente en México vi unos documentales hace un tiempo atrás, como creo que fue antes de la cuarentena o algo así, y vi que en México, en algunas cárceles de México, estaban como tratando de implementar un nuevo sistema para tratar de mejorar la vida, sobre todo en las cárceles de las mujeres, para que pudieran tener a sus niños y no sé qué. Y por ahí vi documentales en YouTube que, bueno, pareciera, como para no decir que todos los países de Latinoamérica son iguales, son una mierda y tienen un sistema carcelario de mierda, pero por lo menos en Venezuela, que es el país de donde nosotros vinimos, eso sigue igual, eso sigue, Yo vi una foto hace poquito en Instagram de unos presos, no sé dónde era, Nicaragua, Honduras. Que los ponen, sí, son de Nicaragua. Y todos son como todos de las gangsters, todos son de mafia. De malandraje total. Que por eso es que y se tatúan. Todos unidos así, todos súper tatuados y todos los ponen casi pegaditos, sí. Cuerpo con cuerpo. O sea, imagínate eso. Imagínate los bichos como se ven sentir ahí y tal, no sé qué. O sea, todo. Imagínate, uno estar ahí, que te teletransportaron la mitad de eso y tienes que vivir ahí por un día. Marico, te mueres. No. Es demasiado. No. Es un infierno. Debe ser un infierno horrible. No. Debe ser de vaina. Por eso es que trato y también le recomendamos a todas las personas que están escuchando este podcast, que tratar de ir por el camino del bien. No hacerle daño a nadie, no jugar con la ley, no hacerla de vivo. Porque, sobre todo para las personas que somos de Latinoamérica, sabemos que las cárceles de nuestros países pueden ser una gran porquería. No estoy diciendo que la de acá de los Estados Unidos sean una maravilla, también deben ser unas porquerías. Si no, pregúntenle a Rafael Guzmán. Un chiste. Pero bueno, sí, son... la cárcel es la cárcel, es un lugar donde no quieres estar, definitivamente. Además que nada peor que le quiten la libertad a uno como ser humano. Qué duro la gente que está en la cárcel inocente. Esa es la peor. Esa es la peor porque... Esa es la peor y que pasa tanto, por ejemplo acá en los Estados Unidos, Venezuela también. En Venezuela pasa demasiado. En el mundo, digamos. Exacto, que seguramente. No seamos naif, no seamos inocentes y esas son vainas que pasan a nivel mundial. Entre más corrupto el país, más fácil que pase. Como por ejemplo en Venezuela, donde hay gente, por ejemplo Venezuela, el libro que yo leí, A este infierno no vuelvo, decía que había personas que tenían 9 años en la cárcel y todavía no tenían sentencia. Porque una cosa es que te metan preso y otra Eso cosa pasa aquí también. Una cosa, mira, imagínense entonces. Una cosa es que te metan preso y otra cosa es que tengas sentencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, porque hay gente que la meten presa, pero están esperando juicio. Y mientras esperan juicio, están en la cárcel. Entonces tienen que esperar ahí 2 años, 3 años y ni siquiera han sido declarados culpables. Solo están esperando en Venezuela, a que se los juzguen. En Venezuela no sé si todavía está legal esa ley o si la cambiaron o qué sé yo, pero había una ley que era como que si a ti en 2 años o en 2 años y medio, una cosa así, no te habían hecho un juicio, tú tenías que ser absuelto. Y en Venezuela buenísimo. Pero no sé. Pero en Venezuela hay gente con 10 años preso que no tiene ni siquiera una sentencia. Porque en Venezuela entonces sí existe este sistema todo corrupto de págale al juez para que te adelante tu juicio, o paga no sé qué. Y claro, obviamente la gente que no tiene dinero, mucho menos dólares, pues no tiene ese tipo de beneficios. Porque en Venezuela la corrupción va desde el juicio, o sea, va desde los jueces. Los justos, la gente justa. Una vaina que no tiene no tiene tamaño de dimensión esa cosa. Marico, no. Bueno, pero el punto es que las cárceles son terribles. O sea, es que yo no entiendo cuál es. Pero las cárceles son terribles pero necesarias. Pero yo creo que se deben humanizar un poco más, tal vez. Buscar eso, lo que se dice, lo de la reforma, pero que funcione realmente. Tratar de reinsertar socialmente a la persona a la sociedad. Uh-huh. Exacto. Pero es que es lo que nunca se logra. Porque existe como una discriminación, como aquí sucede que, porque estuvo en la cárcel, y ya la gente lo rechaza. Pero si estuvo en la cárcel y ya salió, se supone que ya cumplió su pena legalmente, ¿no? Lo que el castigo que tenía que pagar por eso, por lo que hizo. Sí. Sea lo que sea. Pero bueno, depende, uno se consigue con casos, ¿no? Yo me acuerdo que una vez trabajé para un documental, era un corto documental que se llamaba Cine Inmóvil, y era la historia de una señora chavista, que tenía un proyecto como un programa de llevar cine a las cárceles.
Entonces esta señora me parecía muy interesante desde la perspectiva humana de esta señora, que ella se metía a las cárceles a llevar películas, y entonces le permitían llevar películas para los presos y tal, y además de eso una vez hizo un curso de cómo hacer películas en la cárcel, y como que los presos, y ella, o sea, muestran parte del trabajo que hicieron los presos ahí y tal y todo, y era como que, bueno, me pareció interesante ese proyecto, que yo no sé si en verdad, o sea, alguna vez se terminó ese proyecto o no, pero se llamaba Cine Inmóvil, y recuerdo que la señora pues lloraba al contar sus experiencias cuando hablaba con los presos, porque al parecer pues en Venezuela sí hay presos con lados humanos. Entonces no, ella en todos lados, ella es hablaba, que todos son humanos, toda la gente es humana. por ejemplo, ella recuerdo muy preciso que hablaba de un chico que tocaba guitarra, que estaba preso y que decía que quería ser cantante y tal, y era como que, verga, mira, qué interesante preso en Venezuela, bueno, que quiere ser cantante. Tienes que echar bastante bola, pero bueno, bien por él, que tiene un sueño al menos. Hay un capítulo de Los Simpsons justamente que trata de eso, de que mucha gente cree que porque un artista no puede ser un criminal, ¿no? Por ejemplo, el capítulo de Los Simpsons, no sé si lo recuerdas, que hay un preso que quiere salvar a Marge porque el tipo pinta increíble. Ah, sí, sí. El tipo pinta increíble, no sé qué, y entonces como que Marge lo defiende. No, él no fue el que incendió esto, no sé qué. Sí. Y él sí era, pero era y podía hacer las dos cosas, ¿no? Podía ser un dibujante increíble y igual un criminal. Entonces, Los Simpsons predijeron Mother. No, yo creo que ese capítulo de Los Simpsons de la nueva mala era de Los Simpsons, creo. No sé. Pero bueno, un capítulo que yo me recuerdo, pues. Sí, que eso, como tú dices. Pero al final el chico era malo de todas maneras. Pero igual pero también dibujaba increíble. O sea, eso no se le quitaba. Y Marge seguía creyendo en él. Exacto. Seguía creyendo en él. Pero porque ella no podía concebir como que, ay, no, que si es un artista, ¿cómo puede ser esto también? Bueno, puede ser las dos cosas. Pregúntaselo a Kevin Spacey, a Michael Jackson, a Roman Polanski, a Woody Allen. No es que tengamos nada en contra de esas personas, sino que ellos son culpables de sus propios hechos. O sea, yo no inventé nada. Exacto. Yo estoy hablando de lo que aparece en Wikipedia. Ellos se metieron en ese pedo solito. ¿Tienes algo más que decir acerca de esta película, Daniel? Yo creo que ya estoy listo. Ya creo que no sé, Freddy, ¿tú tienes algo más que decir? Creo que hemos hablado suficiente. Incluso hablamos tanto que nos salimos de la rama y hablamos un poco de lo que no debíamos, pero bueno, para eso son los podcasts, para eso dicen por ahí. Así que bueno, vamos a pasar entonces a la parte final. Yo voy a dar una conclusión. Bueno, creo que las conclusiones en parte ya la di, y es eso, pues como que es mejor estar jugando del lado bueno, no hace la de vivo nunca. Las cárceles pueden ser lugares que nos afecten no solamente a nosotros, sino a nuestros seres queridos, y bueno, nadie quiere estar en la posición de no tener libertad. Así que bueno, pero las personas que nos están escuchando, sean buenas personas, cuídense, traten de no cagarla con la ley, y bueno, mantengámonos todos en libertad, sobre todo para que sigan escuchando este podcast. Denle like, por cierto, y suscríbanse al canal, que vamos a ir, como no vaya esta temporada, ahí sacamos la siguiente temporada. Así que ustedes serán parte de nuestro apoyo moral. Vamos entonces a pasar al rate de las películas, ¿no? Sí, yo lo que pensaba era que... conclusión, Daniel, discúlpame. Que bueno, que también que las cárceles son un sistema bastante corrupto, y no sé si es el correcto por lo que mismo que estamos comentando, que hay mucha gente que es inocente, que a pesar de que no haya hecho nada y que estuvieron en la línea, están ahorita en la cárcel por razones que no tienen explicación, ¿no? O sea, terminan en la cárcel por cualquier cosa. Entonces también siento que hay que evaluar mucho eso en la sociedad, pero por ahora pues sí, tratar de andar por el camino bueno. Sí, exacto, que no vayan a caer en las cárceles, porque tampoco es que es la salida. Sí, no. Ok, bueno, entonces vamos a pasar al rate de las películas, vamos a puntuar a las películas. Daniel. Yo le puse 6 a The Experiment y 8 a The Mother. Mira, yo le puse 5 a The Experiment y 9 a Mother. O sea que tú le pusiste, exacto, una menos y una más. O sea, estuvimos ahí de cerca. Pueden ir y escuchar a los otros capítulos, están ahí en la lista de reproducción. Apóyennos, por favor, denos el like. Si les gusta mucho, lo pueden incluso compartir en sus redes sociales. Ahora, si son nuevos y están entendiendo la dinámica, pues les explicamos. Para la semana que viene tenemos 2 películas
que vamos a ver. Entonces, ni Daniel y yo hemos visto esta película, la vamos a ver. Están relacionadas a... Daniel, ¿cuál es el tema de la semana que viene? Hablé como si estuviese en el bingo, en el Kino Táchira. Exacto, con los pases. Pero hombres de fe. Exacto, hombres de fe, es como el tema de la religión y todo eso. Y vamos a ver una película que se llama Come Sunday, que la pueden ver en Netflix. Es una película de Joshua Marston. Y también tenemos a The Fierce Reform, una película del año 2017 de Paul Schrader. Una película que la pueden ver. ¿Cómo se llama otra vez? ¿Para qué? Paul Schrader. Paul Schrader, maybe Schrader. Bueno, ahí lo pueden buscar en internet. Fierce Reform y la otra es Come Sunday. Netflix y Hulu, ¿ok? Para la semana que viene tienen esa tarea, tenemos esa tarea y ya vamos a ver entonces qué nos trae, qué nos saca de nuestras palabras, qué nos inspiran estas películas que vamos a ver para la semana que viene. Por ahora, pues ya vamos a entrar entonces a la parte final de este podcast que se llama El Juego, donde vemos la filmografía de un actor y contamos las películas que hemos visto. Es un juego donde, bueno, cada semana... ¿Qué explica el juego ahí, Daniel, por donde favor? damos pena, ¿no? Donde damos pena. Explica el juego donde damos pena. Básicamente es un juego donde cogemos un actor, nos damos cuenta, vemos todas sus películas y contamos cuántas hemos visto de él. ¿Para qué? Para conocer, hablar un poquito sobre su filmografía. Pero bueno, nos damos cuenta también que la filmografía de los actores son bastante extensos, ¿no? Sí, ¿no? Y que terminamos viendo que si el 30% de la película por cada actor que hemos visto. Pero bueno, es lo que hay, señores. O sea, tampoco para tanto, pues. Pero recuerden que pueden jugar con nosotros y bueno, y creo que lo mencionamos la semana pasada. El actor de esta semana es Forest Whitaker. Forest, el señor Selva, ¿no? Como Forest. Es ciertamente Forest Whitaker. Es Selva Whitaker. El señor Selva Whitaker. Selva Whitaker, ¿qué significará Whitaker? No sé, sí, parece como, pudiera ser como una mezcla de palabras ahí, ¿no? Whitaker, como blanco y flaker. No sé, aquí inventando nuevas palabras en inglés. Pero bueno. Cícero. ¿Pero qué es Cícero? ¿Pero qué es Cícero? Ahora nos quedamos... ¿pero qué es Cícero? Yo tampoco sé qué es Cícero. Pero yo Cícero es una zona, es un suburbio de acá de Chicago, pero... puede ser un árbol, me suena a un árbol. Ponga ahí... Quizás es un árbol. Disculpe que estemos hablando de esto. No, pero... esta es la razón por la que la gente nos sigue. Cícero, no creo que sea un árbol. ¿Qué será Cícero? ¿Un santo? O puede poner ahí Cícero significado. Eso, Cícero significado. Porque tenemos que saber qué es Forest. ¿Forest qué? ¿Entiendes? A ver, ¿qué dice? Unidad de medida utilizada en tipografía que tiene 12 puntos y equivale a un más de 4.5 milímetros. No, eso está muy random. ¿What? Bueno, no creo que eso sea realmente el significado. Pero bueno, X. Forest Whitaker. Vamos a empezar entonces. Dale, Freddy, empieza. El señor empezó a hacer películas en el año 1982. Exacto. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene el señor? Sí. No sé. ¿Cuánto le pones? Yo le pongo esos 46 años. Tiene 59. 59, wow, está bien. Tiene casi 60 años, verga, si está viejo. Sí, ¿no? Bueno, empezó a hacer película en el año 1982, una película... le vamos a dar rapidito y no se preocupen si nos ven saltando, porque bueno, las películas, o sea, de seguro no la hemos visto, así que no le vamos a mentir. Entonces, año 1982, Tag, The Assassination Game, Fast Time at Redmond High. ¿Viste alguna de esas dos? No, yo no me la vi. No, yo tampoco. 1985, Vision Quest, The Color of Money, Platoon. Y no me la vi. ¿Ninguna? Ok, ahora puedes seguir tú. Platoon es famosa, pero no me la he visto. Pero es Take Out. Good Morning Vietnam. Con Robin Williams, súper famoso también. Yo no me la vi. ¿Tú Yo se la tampoco. viste? Ok.
Bloodsport. Bloodsport es con Jean-Claude Van Damme y tiene creo que es la película que tiene la famosa escena de Jean-Claude Van Damme quedándose ciego porque le echaron sal. Bien, yo me he visto esa escena como en RCTV, creo. Sí, pero la verdad no me acuerdo de la película, yo entonces tampoco. yo preferí no decir que no la había visto, ¿entiendes? Yo tampoco. Pero yo creo que la vi en algún momento de mi vida. Entramos en el mismo dilema. Además que ese chico... Pero traté como así, con la mente, de tratar de acordarme de la trama y no, yo no me acuerdo de Además nada. que el asiático que hace me parece como muy... Su cara muy conocida. Pero bueno. Bear, No, vi yo que no. era como de un cantante ahí, nada que ver. Johnny Hanson, Yo no la vi, Downtown, yo no la vi. Diary of a Hitman. ¿Puedes continuar? A Rage in Harlem. Nada. Article 99. No. The Crying Game. No. Consenting Adults. No. Bank Robber. No. Body Snatcher. No. De pana no te viste Body Snatcher. Sendo clásico. No, mentira. Pero Estoy sí, siendo sarcástico. pero estoy sí vi siendo la sarcástico. siguiente. Blow Away. Sí, Blown Away tiene una famosa escena donde hay el protagonista está en un jeep y su mujer está como en una especie de un concierto y creo que es que como que cuando terminen la sinfonía o algo así va a explotar una bomba, que Tommy Lee Jones es como una especie de terrorista que pone bombas y tal. No, yo no he visto Es una eso. película bastante vieja que seguro vi con mi padre. Ajá, la siguiente es Pretty Porter. No. Seguro es francés, una cosa así, o portugués. Jason's Lyric, No. Especies. No. Yo también vi Especies. Es un clásico como de ciencia ficción / terror que tiene es una mujer, como que una mujer que hacen en un laboratorio y pues la mujer se escapa. Es como una especie de Eleven, la de Stranger Things. Ella se escapa del laboratorio, pero tiene una cosa que es alienígena, que la hace desarrollarse muy rápido. Entonces, bueno, el fin de la película es que ella es un marciano y se quiere reproducir. Entonces, obviamente hay que evitar que se reproduzca porque es un marciano, pues. Pero sacaron creo que sacaron como 5 películas de esa o algo así. Sí, yo no sé cuál es. Ajá, seguimos. Smoke, No, tampoco. tampoco. La siguiente. Phenomenon. ¿Usted no se vio Fenómeno? No. ¿Tú sí? O sea, a mí me vi Fenómeno. ¿Y eso de qué va? Es con John Travolta. John Travolta es como una especie de tipo normal de la vida, que vive como una especie de pueblo de los Estados Unidos. Y un día pasa algo en el cielo y a él le cae como, él lo ve. Y entonces le cae como toda esa cosa y tal. Y entonces él se empieza a volver como muy inteligente, muy rápido y empieza a crear cosas y tal y no sé qué. Y es porque su cerebro se está desarrollando muy rápido porque le cayó esta cosa del cielo. ¿Qué te ¿Y es parece? fino o no? Bueno, yo no la vi hace mucho tiempo. Son películas, puede ver sus años, o sea, no son películas que vi ayer. Bueno, pero si te acuerdas. De seguro la vi cuando estaba en Venezuela, en Guanare, siendo niño en Venevisión, o sea, en alguna televisión por cable, una televisión gratis, un canal de televisión gratis, seguro. ¿Qué más? Body Count. Body Count, ¿no? Ghost Dog. The Way of the Samurai. No, Light It Up. no, Witness Protection. tampoco, Battlefield Earth. no, Four Dots Playing Poker. nada que ver, estamos aquí pasando pena. The Four Angels. Nada. Jew Balloons. Ne, The Higher, The Follow. ne, Green Dragon. ne, No, yo no me he visto ninguna de esas. Panic Room. tampoco. Eso sí yo me la vi. ¿Sí? Ah. Sí, porque es la primera que yo me vi. Ese de David Fincher, que la protagoniza Jodie Foster. Está también Jared Leto ahí. Está Kristen Stewart. Es fina, esa me gusta. Ok. Phone Booth. No, ese no me Esa la vi yo. Es de un tipo que se queda ahí encerrado en la cabina. Como que lo llaman. Y tiene un tipo que lo está apuntando y él... Y si se sale, lo matan. Ajá. Y Forrest es el negociador que está ahí hablando con el tipo. Porque creen que el tipo es el terrorista, el que está en la cabina. Ah, ok. Pero resulta que él está recibiendo como órdenes y tal. No es tan buena la película, la verdad. Yo siempre me la quise ver, pero nunca me la vi. Que tenemos a Jimmy Glick in Lalawood. No, yo no sé cuál es eso. First Daughter. No, A Little Trip to Heaven. no, American Gun. no, Del año 2005. Mary. no. Es una película que la vi por ahí y es como de... Mary es de la Virgen María. No, es de María Magdalena, ¿no? Oh, mierda. Bueno, eso.
Ok, Even Money, No. The Marsh, No. Everyone's Hero, No. The Last King of Scotland. No. Esa la vi yo, esa es con... es muy buena esa película, de verdad se la recomiendo y se la recomiendo a todas las personas que están escuchando este podcast. Es de un dictador, para nosotros que venimos de país en dictadura, es con el tipo que hace de profesor Javier joven. James McAvoy. Él va a, creo que es un país africano, es un país africano. No, ok. Es que es Noruega, no, Noruega no, No. porque Noruega no es un país africano. Nigeria, quise decir, Nigeria es un país africano. Este chico va para allá y se hace amigo del presidente y cree que se la está comiendo boba y tal, y al principio y que pim, pum, pan y tal. Y después resulta ser que está metido en tremenda dictadura y después cuando se empieza a dar cuenta que empieza como a tratar de salirse del peo, se queda atrapado en el país y básicamente se vuelve un preso político de este actor. Es buena la película. Creo que Y- se ganó el Oscar por esa, ¿no? No sé, pero Sí, no es- tengo el dato confirmado en este momento, pues. Sí. ¿Tú te la viste? Me vi la película, sí. No, yo no me vi la película, pero creo que sí se ganó el Oscar por eso. Ok, el actor. Sí. Será como, ok, miren. O sea, no me había imaginado que este actor se Mira, había ganó el mejor Por ese actor, protagonista. mejor actor en los Oscars del 2007 Por esa película. The Last King of Scotland, sí, por mira. eso. Es muy buena la película. Es que por eso que yo la conozco, pero nunca la he visto. El pero final es muy es... famosa. Debería verla. Y también la gente que nos está escuchando, que no la ha visto. El último rey de Escocia le va a recordar mucho a Chávez. Después seguimos continuando, como dicen. The Air I Breathe. No, yo no la vi. ¿Ok? Ripple Effect. No. The Great Debaters. No. Vantage Point. Pues esa la vi yo. Es con nuestro querido amigo Edgar Ramírez, el venezolano Edgar Ramírez. Es como una especie de ataque terrorista. Entonces, después que sucede el ataque terrorista, pues van a empezar a reconstruir como para saber quién es el verdadero culpable y tal, y qué sé yo. Entonces empiezan a ¿Es buena? reconstruir. No, la verdad no fue buena en su momento, no se hizo famosa. Solamente la recuerdo que la vi en su momento porque estaba Edgar Ramírez, hace una participación ahí más o menos pequeña de criminal. Ok. Porque ese es el papel favorito que le gusta a nuestro amigo Edgar Ramírez en Hollywood. Lo único que lo contratan. El único que le dan, exacto. Bueno, continuamos. Me perdí donde íbamos. In Vantage Point. Después Vantage. tenemos Street Kings, Mm-mm. Dragon Hunter, que es una animación. Mm-mm. Nada que ver. No sé pronunciar esta palabra. Windjet. Winch. Critters. Power Blue. No, yo no me la vi. Where the Wild Things Are. Yo me vi esa. Mira. Esa es fina. Esa es basada en un cuento el cuento como de dibujitos que el Walt Disney, pero ese es de persona. Hicieron que es como estos monstruos que son gigantes, pero se ve muy fino en la película. Realmente una película recomendada. Ok. Hurricane Season. No. No. Repo Man. Nada que ver. Lullaby for Pie. No. My Own Loved Son. No. The Experiment. Sí. Sí, me la vi. Directamente a DVD fue esa película. ¿Sabes que se iba a estrenar en cine? Y dijeron, no, mejor la lanzamos para DVD. Y fue un éxito. No. O sea, cuando generalmente hacen eso es porque no creen en la película, ¿entiendes? Porque creen, no, en cine, no nos va a dar plata si la lanzamos en cine. Mejor la lanzamos por DVD. Tenía 6.6 en IMDb. Pero eso es, bueno, eso es... Es medio relativo, no sé si... Our Family Wedding. Vi el tráiler, se ve graciosa. Es como una familia de gente de color con una familia latina. Catch Point 44. No, yo no me la vi. Freelancers. No. A Dark Through. No. Ernest and Celestine. Sí. ¿Sí? Es una animada. Creo que... me imagino que él hace la voz en el inglés. Porque es una película como internacional, que es de esa película que está nominada al Oscar. Si sabe, cuando hay animadas siempre nominan como una random, o sea, no random, sino como una que uno nunca ha escuchado en la vida, que siempre son como películas de otros países, de Europa o de Asia. Esta es una de esas, que son como esas películas que uno
Está nominada al Oscar, pero nunca la he escuchado. No son como Coco, las famosas. Como la que vimos la vez pasando. pasada, que, bueno, no sé en tu caso, que yo la vi en inglés. Y es como que ¿Cuál? la de In This Corner of the World. Pero eso es japonés, exacto. ¿Tú la viste en inglés o en español? ¿O en inglés o en La vi la mitad en inglés y la mitad en japonés? En japonés. Ok. Yo la vi toda en inglés. Y es como eso, pues, crear un subtítulo paralelo, básicamente. No, eso es doblaje, ¿no? Sí, un doblaje, exacto, un doblaje. Lo mismo que le hicieron posiblemente a Coco, por ejemplo. The Last Stand. Con nuestro amigo el negro Arnold, el negro Suárez. What? Arnold Schwarzenegger. Así le decía, ¿no? Repentance. Repitens, no. Zulu. Pawn. Lee Daniels, The Border. No. Nada que ver. Black Nativity. No. Out of the Forest. Nada. Two Men in Town. Nah. Taken 3. Sí. Yo me vi por la primera de Taken. Ah, ok. Dope. Yo me la vi esa. Pero yo me vi esa película, pero yo no me acuerdo cuando él sale. Pero bueno, de ahí dice que sale. Es una película Él cobró su cheque. es una película como adolescentes y no sé qué, pero bueno. Ok. Sí. Soap Pop, No, o yo como no se la vi. pronuncia. Esta sí la vimos de seguro juntos. Arrival. No, bueno, no la vimos juntos. No la vimos juntos, separada. pero la vimos. Arrival. Arrival. Sí, y de sí. seguro Rock One, Two. De ser Rogue One tampoco nos la vimos juntos, pero sí nos la Pero vimos. la vimos. The Forgiven. No, esa yo no me la vi. Sorry to Bother You. Esa sí yo me la vi. Yo también. Pero tampoco me acuerdo dónde él sale. Yo tampoco me acuerdo dónde sale. Border, No. Black Panther, yo sí Sí. me la vi. Y ya, How It How It Ends. Ends, yo no me la vi. City of Lies and Finding Steve McQueen. And Jungle and Respect. No, yo no me vi ninguna. Nada, de yo esas. tampoco. Ok, ¿cuánto se vio usted? Yo me vi 9 películas. Ya me vi 12 películas. ¡Yuhu! Eso quiere decir que Daniel y yo, entonces en este momento estamos empatando la casilla de el juego donde vemos la filmografía de un actor y contamos las películas que hemos visto. Pero esto es como por default, porque todas son como que, no, nos vimos 3 de 50. Ya elegiremos, creo que la vamos a elegir de Come Sunday para la semana que viene. Vamos a elegir a una persona ahí de ese casting de la película Come Sunday. Y bueno, creo que hemos llegado entonces al final del podcast del día de hoy. Gracias a todas esas personas que se quedaron hasta el final, siempre ahí como apoyando la causa, dándole like, compartiéndolo ahí con los panas, suscribiéndose al canal. Muchas gracias. Esto es un experimento, como lo hemos dicho siempre, dependiendo de cómo nos vaya. Bueno, ustedes serán nuestro reflejo, nuestro espejo para ver qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo. Así que bueno, gracias por estar ahí, gracias por el apoyo. Mi nombre es Freddy Merente, @Freddy_Fin en Instagram. También me pueden buscar ahí en YouTube, Freddy Merente. Muchas gracias Daniel por recibirme nuevamente en tu casa. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vemos la semana que viene. Te hago el pase, Daniel. Agarro el pase aquí, ¡pum! Como si fuera una pelota. Bueno, soy Daniel Moreno, nos seguimos viendo. Eso es una excelente excusa para ver películas todas las semanas. Siento que me hace ver las películas como de forma mucho más como analizando cada escena y cada cosa que pasa, y eso espero que se junte con nosotros al ejercicio, ¿no? Bueno, soy Daed Morgan en Instagram y en todas las redes, así que síganme y nos vemos una siguiente semana hablando más de cine y de lo que venga. Nos vemos.